José Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Ismael, buenos días, ¿cómo están? Bueno, esta semana hemos tenido varias movidas interesantes. Por un lado, Fuerza Popular pareciera estar agotando todas sus posibilidades para demostrar o pretender que se investigue un presunto fraude. Creo que la visita a la OEA ha sido una clara muestra de que las vías ya están cerradas. Y por otro lado, el señor Pedro Castillo se mueve como si ya fuera el presidente nombrado por el Jurado Nacional de Elecciones, pero no da muchas luces sobre lo que va a hacer o el grupo con el que va a trabajar. ¿Qué nos está pasando? José Carlos, no sé ni cómo plantear la pregunta. ¿Cómo evalúas este escenario? Sí, bueno, era algo, si quieres, previsible, ¿no? Si algo se veía en el equipo y en la campaña de Pedro Castillo era precisamente esta improvisación. Y lo que vamos a ver seguramente en las próximas semanas es confirmarse su proclamación. Es esta lucha interna por ver cuál de las facciones es la que finalmente termina llevando la batuta o cómo conviven estas facciones, si es que consideramos la propia gente del señor Castillo, un entorno seguramente más atado a sus coterráneos. Los grupos que se han unido en la segunda vuelta, como Juntos por el Perú, algún apoyo que ha recibido de personas como Daniel Salaverry, lo que puede hacer Perú Libre todavía, sobre todo desde la bancada, en fin, y ahí solo tenemos 4, ¿te das cuenta? Si es que en el camino se siguen creando más grupos, pues le va a tocar administrar estas presiones, primero las internas, para luego tener que ver estas a las que se ha referido antes, lo que va a hacer Fuerza Popular, lo que va a hacer la oposición, lo que va a hacer la derecha, que está mucho más activa. Importa mucho lo que pase con Fuerza Popular en un futuro porque finalmente son protagónicos del día a día político, ¿no? Entonces, por ahí se puede ver como que habría una división entre el ala más radical de Fuerza Popular o de la derecha en sí, que exigiría que Keiko Fujimori sea mucho más proactiva, pero mucho más dura también. Y por otro lado están aquellos ciudadanos que ya se cansaron de la situación, que dijeron, oye, yo voté por Keiko, pero la vida tiene que continuar. ¿Cómo va a afectar todo lo que está pasando a Fuerza Popular en un futuro inmediato? Y sobre todo teniendo en cuenta que no es poca cosa lo que ayer dijo Julio Velarde, ¿no? Dijo, cuando el señor Castillo sea proclamado, es decir, ya hay un reconocimiento inclusive institucional, ¿no? Y de las personas más importantes de nuestro país, de que Pedro Castillo va a ser proclamado. ¿Cómo queda Fuerza Popular en este juego? Bueno, mira, esta activación de un sector importante de actores políticos ubicados a la derecha o a la derecha más extrema, yo creo que trasciende lo que Fuerza Popular haga o pueda hacer. Es decir, ya hay más actores, ya Fuerza Popular no está sola. En consecuencia, importa lo que haga Fuerza Popular en el marco de su rol parlamentario y también lo que haga esta oposición un poco más a la derecha de Keiko Fujimori en el ámbito parlamentario, porque hay que ver, por ejemplo, hace algunos días el señor Barnechea hablaba de un video que se difundió en redes de en un acto en San Borja, de una unión civil-militar que iba a impedir que el comunismo asumiera el poder. Terrible, ¿no? O sea, que estamos anunciando un golpe, ¿no? Bueno, un golpe que además, digamos, no se hace, como alguien me decía, no se hace por mesa de parte, ¿no? Porque, digamos, son mensajes que suelen darse, parecen más aspiraciones, digamos. Así es. Porque lo que no hemos visto todavía es un movimiento en las Fuerzas Armadas como tal, pero lo que quería decir con esto es que al margen de lo que haga Fuerza Popular o al margen de lo que haga las otras fuerzas con presencia en el Parlamento, hay una presión y hay un sector que podría estar coqueteando con algunas posiciones mucho más extremas y que podría ser una presión significativa una vez que el gobierno se instala. Un aspecto que preocupa, por ejemplo, cuando Fuerza Popular no reconoció la victoria de Pedro Pablo Kuczynski o la hizo a regañadientes, ¿no es cierto? Se desató lo que vimos durante los primeros años del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, bueno, primero es mucho decir, casi no duró el señor, por esta suerte como de constante persecución, ¿no? Ministros interpelados, bueno, ya, ¿para qué vamos a contar la historia si todos la hemos vivido? Esta vez
parece que el tema del reconocimiento es más difícil aún. ¿Que en ese escenario va a ser gobernable el país? Si es que se está hablando de golpes civiles militares, es curioso porque además se hace en nombre de la democracia, no entendemos todavía esa figura, ¿no es cierto? Un parlamento que probablemente esté también hostigando a un probable gobierno de Pedro Castillo. Cuéntanos al regreso, José Carlos, cuál es esta proyección, que no pinta bien si las cosas van de esta manera. José Carlos Requena, analista político, sobre la situación que estamos viviendo en nuestro país. Y estamos diciendo que hay fuertes, digamos, presiones para que no asuma el señor Castillo, esto en virtud de que no se quiere un gobierno comunista, pero que no son nada democráticas. Y si comparamos con lo que pasó con el señor Pedro Pablo Kuczynski, en el que Fuerza Popular no consideró que habían sido limpias las elecciones y se desató una oposición absolutamente insana, uno pregunta, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Bueno, sí, ahí creo que va a ser fundamental lo que suceda con dos bancadas que pueden marcar una suerte de equilibrio en el siguiente Congreso, que son Acción Popular y APP. Si bien APP en la segunda vuelta tuvo su apoyo a Fuerza Popular, no ha acompañado a Fuerza Popular, por lo menos no institucionalmente, en este cuestionamiento a los resultados. Entonces no se puede descartar que termine jugando estas dos bancadas un rol importante, y si bien tú has comentado estas cuestiones de la cuestión de confianza y la vacante, que son sin duda estímulos para la ingobernabilidad que han permanecido lamentablemente intactos, hay que ver también cómo se maneja el señor Castillo. Anoche hablaba de esta cuestión de la Asamblea Constituyente, diciendo que debía presentar algo en el Congreso. Bueno, cómo maneja efectivamente esta presión y esa expectativa va a ser también importante. El único modo de plantear cambios a la Constitución es a través del Congreso, donde no tiene mayoría, y entonces si fuerza este ámbito, creo que hay que encender las alertas por las eventuales rupturas del orden constitucional también por este lado. Es decir, yo creo que hay amenazas por varios lados. De acuerdo, pero digamos con lo del señor Castillo, que efectivamente es una amenaza latente, está todavía en veremos a ver si lo logra y si se saltan las reglas, ¿no es cierto? En el otro caso es una amenaza, sorpresa, en realidad, ¿no? Claro. Plantear, por ejemplo, un golpe civil militar es una locura, ¿no? La amenaza actual más importante es que, y por eso era importante lo que se decía ayer en el jurado, no va a pasar del 15 la proclamación. Claro, los que andamos esperando que la transición por fin se inicie, obviamente vemos eso con impaciencia, pero el otro modo de verlo es que de alguna manera se está garantizando el recambio democrático, que creo que es lo fundamental en el momento actual, sin duda. Y en ese recambio democrático, ¿cómo quedan también las instituciones? Porque lo que hemos visto en las últimas semanas es tremendo. Es decir, un país, una población que no confía en sus instituciones, no confía en el jurado, no confía en la OMP, no confía en el Tribunal Constitucional, no confías en el Congreso, no confías en nadie. ¿Cómo es viable un país con esas características? Se ha discutido mucho sobre la precariedad institucional en nuestro país, pero no se toma acción al respecto, y no podemos decir que somos un país democrático si es que no tenemos instituciones medianamente fortalecidas. ¿Cuál es el trabajo que se tiene que hacer ahí? Bueno, hay que ver detrás también un contexto de la alta desconfianza interpersonal que hay en una sociedad como la peruana, ¿no? Que digamos, en este contexto es mucho más importante el rol que efectivamente juegan las instituciones. Veamos, por ejemplo, lo que es el BCR, una institución en la que todo el mundo confía, y efectivamente yo creo que hay que aspirar a que nuestras organizaciones, nuestros órganos electorales, que creo yo tienen la independencia, la autonomía y el personal técnico para poder forjar esa confianza, tengan precisamente los soportes para ello. Por ejemplo, algo que pasó cuando empezó el proceso electoral, y la verdad nadie dijo nada, y nos acostumbramos a esa precariedad, porque el jurado no estuviera con su pleno completo. Y una situación de severa sensibilidad como la que estamos pasando, eso sin duda hace ruido. ¿Cómo hacer para que a partir del 28 de julio se puedan plantear algunas reformas, algunos pasos, algunos cambios mínimos que puedan garantizar, para empezar, que el pleno esté completo? Pues creo que son sin duda desafíos y retos que hay que ver
Yo, poniéndolo en el lado positivo, creo que es el quinto recambio democrático, y creo que nuestras crisis las hemos solucionado por canales democráticos. Sobre esa fortaleza creo que hay que partir para poner candados, y creo que las instituciones electorales, por lo menos si uno ve la elección del 2020 respecto a la del 2021, 2020, donde se excluyó a un número muy alto de candidaturas, versus una del 2021, pues han habido mejoras. Esperemos que esas mejoras sigan dando según todas las recomendaciones que den las distintas misiones de observación electoral. Muy bien, José Carlos. ¿Crees que entonces este gobierno, en caso se proclame el señor Castillo, que repetimos, ya casi no parece haber ninguna alternativa de que sea distinto, entrará en un ambiente que le permita gobernar y tendrá la legitimidad que se necesita para manejar además una población bastante desconfiada, bastante atarantada, además por noticias que no han sido, algunas abiertamente falsas, otras no del todo ciertas, mezcladas con verdad, mentiras? Bien difícil el escenario, tanto de un lado como de otro. El otro día veíamos la muerte, por ejemplo, del militante de Perú Libre, que claramente no había sido producto de un enfrentamiento, pero ya no había manera de dar marcha atrás con lo que las personas creían que había ocurrido, ¿no? Y por otro lado tenemos todas las personas que están convencidas de que hubo un fraude y que no importa cuánta evidencia se le presente, pareciera que no van a dar marcha atrás con respecto a esa percepción, ¿no? Sí, bueno, pero la verdad la situación es muy compleja, y el señor Castillo, sin duda, de confirmarse su proclamación, iniciaría funciones en un ambiente muy crispado, y lo que le va a tocar es ganarse esa legitimidad que trasciende lo electoral, y donde sin duda han habido algunas controversias con las que vamos a llegar el 28 de julio, pero creo que en esencia la legitimidad, por lo menos electoral, la va a tener. Y creo que lo que va a tocar luego es ver cómo gobierna, ¿no? El señor Vizcarra apostó por un gobierno en el que el centro era la popularidad. Yo creo que no debería ser ese centro. El centro debería ser solucionar los problemas de la gente, que es básicamente para lo que nosotros le damos el mandato popular, o los ciudadanos sacrificamos nuestra libertad para darle poder a una persona que gobierne, que gestione los asuntos públicos. Pues esto es lo que le va a tocar hacer. Yo creo que el camino es más ubicarse en este sector de población harta que ustedes han mencionado, harta de estos enfrentamientos, y básicamente que está a la espera de resultados. Miren lo que pasa de alguna manera con el señor Sagasti. El señor Sagasti enfrentó al inicio de su gestión muchísimas presiones, y creo yo que se abocó con sensatez a solucionar lo de la vacuna. Y lo de la vacuna creo que empieza a caminar, y empieza a caminar con buenos resultados, y eso solo termina traduciéndose también en una popularidad significativa, que creo yo que tiene que ver más con la gestión que con este recuerdo o con esta indulgencia que se suele instalar en los mandatarios al final de su mandato. Muchísimas gracias, José Carlos. La verdad es que un líder debería rodearse de gente que sabe, ¿no? De gente que, y ahora que comparabas con Martín Vizcarra, él se rodeaba de ministros que alguna vez habré leído una columna tuya, calificabas como grises, ¿no? Por ahí tenía un par de alfiles políticos que se movían, pero lo que necesitamos es que el próximo presidente, si bien tiene desconocimiento de cómo porque nunca ha trabajado dentro del aparato estatal, sí se tendría que rodear de gente muy hábil, muy brillante, más allá de la ideología, creo, porque lo que importa es la planificación y qué es lo que se vaya a hacer en los próximos, por lo menos, 100 primeros días. Y creo que eso es lo que nos va a sacar adelante. Muchísimas gracias, ya nos tenemos que ir. Muchas gracias. Gracias, José Carlos, por Son las 7:26.